Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el evento navideño, todas sus características, todos sus elementos principales, algún que otro truquito que esconde este evento, los materiales que podemos encontrar, para qué sirven y también, por supuesto, cuáles serían las mejores opciones de intercambio que hay dentro del propio evento. Nos vamos a ir a esta parte de popular. Aquí tenemos estas actividades navideñas. La verdad es que la entrada está bastante interesante. Y como veis tenemos dos apartados, uno que dice construye el muñeco y otro que tiene que ver con esas bolas de Navidad. En la parte de abajo tenemos una barra de progreso. Esta barra de progreso es una cosa ajena a nosotros, es decir, tú no vas a poder influir de manera directa en todo este progreso. Es una cuestión que tiene que ver con todas las cuentas, con el avance de todas las cuentas, y vamos a recibir una serie de premios, obviamente, por el avance que estén haciendo tanto nosotros como nuestros compañeros en este juego. Como veis, luego tenemos también una clasificación individual por la contribución que estemos haciendo. Ahora te cuento cómo subir esta contribución. Y tenemos también una clasificación, en esta vez de Legión, algo muy interesante porque todos los compañeros de Legión vamos a recibir esta recompensa dependiendo de nuestra clasificación final. Y tú dirás, ¿cómo puedo subir esta barra de progreso? Que no es una cosa individual, sino global. ¿Cómo puedo subir mi contribución personal y cómo puedo hacer que mi legión avance? Pues aquí tenemos los materiales que nosotros vamos a poder entregar para subir esa contribución personal y para mejorar la posición de la legión. Como veis, son tres elementos. Tenemos unas bolas de nieve que nos van a dar una experiencia de 20, una contribución de 20, estas ramitas que nos van a dar 50 de progreso y esta tela navideña que nos va a dar un progreso de 100. A partir de aquí, ¿dónde se encuentran estos materiales? ¿Cómo se pueden farmear? ¿Se puede farmear en algún sitio? Porque es verdad que he visto que hay un evento donde si yo hago ciertas mazmorras, pruebas de avance, invasión de jefe o batalla de Asgard, me van a dar cositas. Pues no se pueden farmear en estos lugares. Estos materiales, los bastones de caramelo y las galletitas de jengibre, sirven para la tienda particular, para esta tesorería muñeco de nieve. No vas a poder encontrar los otros materiales donde encuentras los del intercambio, ¿vale? Esa es una de las primeras cuestiones que tienes que tener bastante clara. Tenemos aquí entonces, a partir de este momento, varias cosas a la izquierda que son interesantes para comprender este evento. Hemos hablado ya de las recompensas. Tenemos el rango, que también lo hemos visto, y tenemos unas misiones diarias, misiones de hoy, dice aquí, y misiones de periodo. Las misiones diarias, como veis, dice que se reinicia a las 5 diariamente. Vamos a tener que completar nosotros una serie de actividades para poder conseguir estos premios, y las misiones del periodo que tienen que ver con acumular ciertas cosas. Abrir cofres sorpresas navideños, acumular X puntos de actividad, abrir cierta cantidad de cofres de determinada categoría, gastar diamantes púrpura. Bueno, pues son varias cosas que van a ser un poquito más complicadas que las diarias, que nos van a exigir también más tiempo, puesto que dura una semana este evento. Como veis, abajo también tenemos una barrita de progreso dentro de esta actividad, en la cual pues nosotros vamos a poder obtener también algunas recompensas que tienen que ver con reliquias, con tarjetitas de invocación de figurillas y con alguno de estos cofres sorpresa. Aquí es donde está una de las primeras claves. Estos cofres son los que nosotros vamos a intentar conseguir en caso de querer maxear este evento. ¿Por qué? Ya que en estos cofres tenemos, es verdad, materiales que son más estándar dentro de una cuenta, tickets de invocación de todo tipo, fragmentos de reliquias, tenemos estas piedrecitas del despertar, pero veis que tenemos también otro tipo de cofres. Dentro del cofre te puede tocar otro cofre, pero también te puede llegar a tocar este navideño, que tiene una figurilla de un muñeco de nieve. En este nos van a poder tocar diamantes en una muy buena cantidad, pero con una baja probabilidad. Y veis que aquí ya empiezan a aparecer los materiales que nosotros necesitaríamos para el tema de la recompensa por clasificación en la parte tanto individual nuestra como en la global de la Legión. Son estos los cofres que a nosotros, por tanto, nos interesaría farmear de cara a poder escalar en la clasificación.
Les tenemos, ya os digo, de varios tipos. En estos rojos, por ejemplo, nos podría llegar a tocar tickets limitados, pero veis que nos podría llegar a tocar 50 de estos cofrecitos en los cuales se encuentran los materiales a aportar a la contribución. Aquí tendríamos otras cosas muy interesantes. Estos rojos obviamente son los más costosos y los más beneficiosos a la hora de las recompensas, pero los tendríamos, como veis aquí, pues de otra categoría. Sería un cofre de menor entidad en el cual, pues bueno, nos pueden tocar también esas cajitas. Esta sería una de las partes, ¿no? El tema de las misiones en su apartado diario y en su apartado un poco más global que se va a tener que completar con el paso de los días. Como veis aquí nosotros tenemos un pase navideño también que va relacionado con este evento, en el cual nosotros por determinada contribución que hagamos nos va a dar materiales desde las bolas de nieve, que hemos visto que era lo que menos aportaba, desde ramitas en la parte superior, que esta es la free to play, hasta llegar al final, ¿no? En la parte de abajo nos van a dar otros materiales, esto ya es pay to win, en la cual pues vamos a encontrar desde cartas de saca de Virgo, más cofrecitos de este que te estoy enseñando, en las dos categorías, en el legendario y en el SSR. Luego tenemos tickets limitados, tenemos también bueno, pues materiales que nosotros vamos a aprovechar dentro de la cuenta hasta llegar al final, que serían también esos tickets limitados. Esta sería obviamente una parte un poquito más pay to win para aquellos que quieran rankear o que quieran contribuir a que su legión suba un poquito más. Y luego tenemos obviamente la parte de los paquetes. Los tenemos diarios, que serían todos los que están aquí en la parte de arriba, que también contribuirían con materiales. Veis, aquí podemos encontrar materiales. Y los de abajo, a partir de aquí ya tendrían un límite de compra, ¿vale? Estos ya serían hasta agotar existencias, por así decirlo, que obviamente van a ser los que van a comprar todas las ballenas. Ojito, porque aquí está uno de los pequeños trucos que muchos de vosotros no os estáis dando cuenta, porque os quedáis en la imagen, en estos dos ítems que aquí aparece, pero no, se puede desplazar el scroll para encontrar algunas otras cosas que se esconden por aquí. Y es que muchos preguntáis, ¿dónde están esas piedras rojas que podemos nosotros intercambiar en el otro evento, en la tesorería, para conseguir un canon, para conseguir un saga? Pues nos las encontramos aquí, precisamente. Es en este apartado de paquete limitado donde vamos a poder encontrar esas piedras. Y muchos me estáis diciendo, pero es que es carísimo porque cuesta 499 euros una piedra. No, amigos, hay un lugar donde se puede encontrar por un precio mucho más bajo esta piedra, ya que están escondidos, ya os digo, algunos materiales aquí, ¿vale? Tenéis que desplazaros e ir encontrando todo lo que os va a recompensar un cofre. Ahí estarían, ¿vale? Las distintas recompensas. Esta es una de las cosas que tendréis que daros cuenta. Por tanto, parte de arriba diaria. A partir de aquí ya parte que tiene un límite de compra. Ya no se podrá llegar hasta acceder a más paquetes en caso de que te los ventiles. Es un evento obviamente bueno si eres ballena, porque vas a poder sacar muchísimos materiales, ya no solo con el pase, ya no solo con los cofres que estamos abriendo constantemente, porque la verdad que tiene unas recompensas yo creo que mejores de lo que estamos acostumbrados, sino que luego también en estos paquetes limitados, como veis aquí sí se entrelazan los dos eventos. Vamos a tener tanto los cofres de apertura que van a la clasificación, como distintos materiales como podrían ser los caramelos o las galletitas de jengibre, que sí que irían a sumarnos a la parte de recolectar en la tesorería para aquí hacer los intercambios. Bueno, pues esto sería un poquito el comentario de cómo funcionan las actividades navideñas, contando que tiene también aquí fuera otro pase distinto al que nos encontramos dentro. Veis que tenemos aquí un pase en la parte de tesorería. Vamos a ella, vamos a encontrar esos intercambios y aquí vamos a comentar también cuáles serían los mejores objetos que nosotros nos podemos encontrar para hacer esos intercambios, para que nosotros podamos sacar el máximo beneficio en lo que hayamos conseguido, da igual de manera free to play que pay to win.
Obviamente muchos estáis preguntando por el tema de la monedita de Canon Dragón Marino y la monedita de Saga, si podéis tener la posibilidad de conseguir una de estas piedras de cristal de llama. Obviamente será el primer intercambio que os recomiendo, pero luego tenemos más cosas que son muy interesantes. Vamos a ir uno por uno diciendo si merece la pena o no merece la pena. Obviamente este de Canon sería uno de los que merecería más la pena si llegas a conseguir esta piedra, pero este de aquí abajo también es bastante rentable. Conseguir una de estas esencias de voluntad para despertar a los caballeros sería otra opción muy válida, puesto que esta piedra el juego lo da un valor económico muy alto y aquí lo tendríamos disponible para un intercambio, con lo cual este intercambio estaría también bastante bien. Nunca hagáis este, por favor, en el que nos vamos a gastar este cristal de llama para conseguir dos de estas piedras. Esto es demasiado valioso como para intercambiarlo por este material que se puede conseguir farmeando, con lo cual esto ni lo miréis. Luego tenemos este, en el cual nosotros vamos a poder conseguir una monedita de despertar de algunos de los caballeros para subir estrellas rojas. Este también sería bastante interesante, pero claro, volvemos a necesitar esta piedra de cristal de llama, que quizá iría para Saga, porque estas moneditas se podrán conseguir en otros momentos y en otros eventos, y los Sagas la verdad es que escasean y ya sabemos lo que cotiza ese personaje ahora mismo en el juego. Tendríamos el intercambio por galletitas y bastones, aquí sí, para conseguir estas mismas moneditas, ¿veis? No haría falta gastarnos esto que es tan costoso. Aquí, pues lo mismo, las ballenas nos estamos fijando para subir estrellas rojas a estos personajes. Si te quieres dar un pequeño capricho, también sería bastante interesante que aquí pudieras acceder a esta monedita. Llegado a este punto te digo que tenemos en el canal muy buenas ofertas en tema de Doneta, gracias al apoyo constante de Huawei. Si quieres hacer alguna de las compras que están dentro del juego, escríbeme por favor por privado al Discord. Tienes el Discord del canal en la descripción del vídeo, puesto que te voy a hacer unas muy buenas ofertas en estos cupones 1-1, que son los más rentables dentro del juego para que hagas tus compras, que funcionan como dinero exactamente igual, solo que como tienen valor dólar todavía cotiza más lo que puedes llegar a comprar. Llegado a este punto, vamos a seguir con el análisis de la tesorería. Nos vamos a ir aquí, seguimos con el tema de las moneditas. Veis que tenemos esta parte de arriba con personajes un poco más exclusivos de los últimos que han salido. Con personajes estándar tendríamos el segundo intercambio. Esto no os lo recomiendo, irán saliendo en tiendas y en otros eventos que nosotros lo vamos a poder conseguir también, con lo cual es mejor que consigas de estos limitados, y estos más básicos estarán en tiendas habituales, con lo cual no te gastes los recursos en estos personajes. El único que te podría llegar a recomendar sería a Lloros, y como ves en esta caja, por ejemplo, no está. En esta sí que tendríamos a Lloros junto con Milo, por ejemplo, y algunos de los personajes de Asgard. Sería, bueno, a no ser que no tengas otro caballero para renacer, estilo Odinsella, pues aquí sí te recomendaría a Lloros, por ejemplo, ¿no? Que se convierte en una bestia, la verdad, a Lloros con su habilidad despertada. Luego tenemos intercambio de tarjetitas, sería como un escalón inferior para los intercambios. Primero te recomiendo estos materiales que son un poco más exclusivos, esta piedra, las moneditas de despertar. Luego, bueno, pues las tarjetas estarían un poquito por debajo. Si no alcanzas o te sobra, no sería mala opción. Aquí tenemos alguna tarjeta interesante, pero estas son las que caen habitualmente con los jefes cooperativos, con lo cual, pues bueno, yo todo lo que puedes farmear de otra manera no me gastaría estos recursos tan escasos. Lo mismo con las reliquias, a no ser que te quede una para subirla a 5 estrellas, por ejemplo, pues en estos intercambios no te fijes. Este sería un poquitín más interesante porque son tarjetas legendarias, pero lo mismo son las más básicas que suelen aparecer en otros lugares. Sería interesante conseguir algunas de estas de Saka, la herencia, perdón, la Excalibur poderosa. No, herencia Excalibur se llama, esta calla. Bueno, pues estas son el rápido como el trueno. Serían algunas de las que sería interesante conseguir. Lo mismo, si te falta una de estas reliquias para llevarla al siguiente nivel, pues también te podrías fijar. Si no, vamos a pasar de esto. Este intercambio malísimo, malísimo. Da igual que aquí aparezcan algunas de estas tres que suelen aparecer menos. El templo, la de la Aurora, y este sí que es la de la Excalibur, que hace un poquito más de daño a aquellos escudados, pero intercambio malísimo, este ni os fijéis. Este también de tickets negros yo tampoco lo suelo aconsejar mucho, porque a no ser que estés yendo por un personaje muy específico para maxearlo de estrellas que no le hayas podido sacar, rollo Odinsella,
no te va a rentar tampoco mucho. Es verdad que el intercambio no te pide una gran cantidad de materiales, pero bueno, sabemos que vas a necesitar muchos tickets, con lo cual, pues bueno, medio mes, estos tampoco me parece que sean la gran cosa, hay mejores materiales. Tendríamos moneditas para subir habilidades un poco caras, tampoco recomiendo esta parte del intercambio. Aquí tendríamos al Saga, esto sí, para todas aquellas ballenas y personas que quieran maxear a Saga, este intercambio es obligadísimo, porque no vas a poder conseguir una copia a tan bajo precio en el juego ni de coña. Luego tendríamos una manzana, también a un alto coste. Bueno, últimamente están metiendo la manzana en muchos eventos, se está pudiendo conseguir de muchas maneras, con lo cual pues yo creo que tampoco merecería mucho la pena. Hay otras cosas que no se pueden conseguir, como esas moneditas de algunos caballeros para el despertar, con lo cual esto yo tampoco lo recomendaría. Una vez que has hecho todos los intercambios, si te sobra un montonazo o estás con un canon 7 estrellas, sí que te recomendaría quizá que te fijes en estas cartas si te sobra mucho. Pero bueno, ya os digo, mejor otros materiales. Si vas a por el equipo Frost, tírate a por esta carta. Este intercambio con esta carta de Siegfried yo no lo haría, tampoco con la de Hilda, el Level Power. Tampoco lo haría, tampoco haría el intercambio de las cartas de Freya ni la de Devil Saga, a no ser de que tengas la falta de una estrella, la de carta de Odinsella, tampoco haría este intercambio. Y aquí hay algunas cosas que a mí me llaman más la atención, puesto que son muy difíciles de conseguir dentro del juego, no se pueden conseguir en ninguna tienda y aquí están en el intercambio. Esta piedrecita de valor de caballero para subir el sexto sentido no se consigue en casi ningún sitio, es súper costosa de conseguir y la verdad es que yo suelo hacer algún intercambio, al menos una piedrecita, me doy de capricho de vez en cuando porque yo no las consigo en ningún sitio, no se pueden farmear. Creo que en SEA y en China se podrían farmear fragmentos, aquí en Global no se pueden farmear y la verdad es que es un material súper costoso. Ya comprenderás de qué te hablo cuando llegues a ese punto de desbloquear esa parte del cosmos de tus caballeros y la verdad es que muy cara de conseguir y por tanto en estos eventos yo siempre intento hacerme con alguna de estas piedras. Intercambio malísimo estos tickets de reclutamiento, pienso yo, a no ser de que no puedas acceder a otros materiales, porque estos, pues bueno, te pueden caer incluso en los cofres paseándote por las distintas estancias del juego, buscando en cofres, suelen salir. Los limitados lo mismo, a no ser de que seáis free to play y no podáis obtener ninguna otra de las cosas, pues aquí sí podréis hacer este intercambio, pero si no hay cosas que yo creo que se encuentran con menos frecuencia, como por ejemplo estas piedrecitas, fuerza de espíritu, que mejoran mucho los personajes que ya tienes, porque a lo mejor en estos tickets haces el intercambio y no te sale absolutamente nada, aquí vas a lo seguro a mejorar a un personaje que ya tienes bien subido, con lo cual este sí que merece la pena. Lo mismo si quieres mejorar el tema de las armaduras, este también sería un buen intercambio. Esta caja es un poquito de selección, pero no me parece ya tan buena, cosa que sí que me parece este intercambio, ¿vale? Esto sí que los materiales los necesitamos un montonazo, eh, estos morados sobre todo, para mejorar esos nodos astrales, con los materiales que sí que podemos comprar en la tienda, pero estos morados son súper limitados, con lo cual esta caja también es bastante interesante, no nos pide una cantidad exagerada de recursos, con lo cual esta caja me parece que es un buen intercambio. Yo tampoco haría esta parte del alma estelar, no haría este intercambio, tampoco haría el de las figurillas, ni el de la pasta de pulido. Si te sobran muchos bastones, también, pero vamos, este intercambio es un timo, directamente, o sea, es el mayor timo que puedes tener. Ya te digo que a no ser que te sobre un bastón y necesites 15 galletas para hacer un intercambio que cuando se está acabando el evento, que te vaya a funcionar, esto no lo hagas. Lo mismo que esto, es un timardo de categoría imperial, esta piedra que cuesta tanto por 12 de estos tickets, esto lo mismo, timo pero brutal. Eh, si te sobra al final del evento, cuando queden unas horas, algún bastón, pues esto sí que lo puedes intercambiar, porque esta pasta de pulido sí que, bueno, tiene cierta entidad dentro del juego. Este, pues lo mismo, yo no haría este intercambio. Y fijaros que este intercambio yo lo he hecho en algún momento, he conseguido oro a través de estas galletitas de jengibre. Tan triste es la vida en este momento para mí que tengo que buscar oro como sea, porque el oro es casi un montón. Veis que apenas tengo 3 millones y me lo fulmino en una ventilada intentando subir algunas de estas cosas de los caballeros. Si quiero mejorar un nivel de armadura, veis que se me va a ir ya casi medio millón
para un Piscis que no está tampoco muy alto, con lo cual el oro que es una cosa bastante cara. Me quedo con la duda si este pase de fuera es el mismo que tenemos dentro, porque los dos dan los mismos materiales. Ya no recuerdo si este pase es el mismo pase que tenemos por aquí. Ya lo dudo, ya me lo dejaréis en la cajita de los comentarios. Yo no sé si es este. Pone valor total recompensa 32.000. Vamos a ver el de fuera. Yo creo que sí que es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Y para cerrar el vídeo, voy a comprar uno de estos paquetes limitados para que veáis el tema de los cofres, por ejemplo, cómo contribuyen, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, esta compra. Vamos a hacerla con los cupones del juego. Por eso os digo que... uy, espérate, a ver. Ya está, que me salen ahí todos los datos personales. Os digo que, veis, nosotros por lo menos aquí en Europa, imagino que en América también, tenemos un precio establecido en nuestra moneda local. En este caso, a mí este paquete me costaría 24 galletitas de jengibre, 3 de estas ramas y un cofre de los SSR. Me costaría 1,19 €, pero si yo lo quiero pagar con esos cupones de valor 1,1 me va a descontar mucho menos, puesto que está en un valor dólar fijo del juego, que lo cotiza más que normalmente las monedas locales, con lo cual me va a descontar menos precio del que aquí aparece. Por eso os digo que es una muy buena opción, que si tenéis interés en comprar esos tickets de valor 1,1 me contactéis, porque hay muy buenas ofertas a través de Huawei. Vale, pues vamos a comprar este 1,19. Veis que a mí me va a descontar 0,99 de estos cupones 1,1. Vamos a hacer el intercambio. Tengo 24 galletitas para la tienda, tengo 3 de estas ramitas y el cofre sorpresa. A partir de aquí nos vamos a ir a la contribución, vamos a mandar estas ramitas, me sube la contribución personal, completamos una etapa del pase, la última, volvemos a conseguir algunas ramitas, las volvemos a mandar y ahora nos tenemos que ir directamente a la mochila. Vamos a abrir este cofre y a esperar a ver qué nos toca. Si nos tocase alguno de estas dos opciones, tanto el cofre con el muñequito de nieve con este o este dorado, volveríamos a abrir para mandar recursos al evento. Bueno, me toca en este caso una fuerza estrella, perfecto, me sirve para subir cosmos de uno de mis personajes, pues perfecto. Y habría subido mi contribución y por supuesto también habría subido la contribución de la legión. Aquí pues no me acuerdo ya en qué puesto estaba, no sé si en el 22 o algo así, pues bueno, estoy ahora en el 16, he subido y la legión seguiría sumando puntitos. El tema de la legión sí podemos saber un poco por dónde vamos. Nosotros sacamos 10.000 puntos a The Lost Canvas y estamos a unos 2.000 puntos de Athena Exclamation. Elysium ahí va arriba y Damnation van los primeros. Pero en este apartado solo ves tu contribución. Yo creo que no ves la contribución del que está on top, ¿no? Para picarte más y decir, uy, seguro que estoy cerca y voy a hacer otra comprita. El caso es que, bueno, aquí están las mayores ballenas. Mandamos un saludo a Kelly, Zeus, Mousa, Cocorico, Entropic, Drone, nuestro querido y compañero Nevillehem, Fifi, Yasuga, Nedeher, Dregan, Didit, Batken, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pues estos son las ballenas máximas que hay por aquí, por Europa, porque esta clasificación es interserver para todos los que estamos por aquí. Pues así funcionaría este evento y así funcionaría la tienda. Son eventos que van unidos en cierto sentido, pero tienen cada uno sus peculiaridades y sus pequeños truquitos. Y bueno, pues quería contribuir un poco a la comprensión de este evento. Espero haberlo conseguido, obviamente. Ya sabéis que quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!